Y ahora vamos a inga y coja amata Jarepeu Tupuna TV. Y ahora todos bienvenidos a nuestro nuevo programa de Jarepeu Tupuna TV. Hoy, la historia de Rapa Nui. Tenemos un gran invitado y de esto nos viene a contar un poquito más a don Carlos Paoa Juque. Carlos Paoa Juque. Y Orana. Bueno, la cultura Rapa Nui despierta gran interés a investigadores, exploradores y estudiosos de distintas épocas, cuyas observaciones y trabajos han contribuido en el conocimiento que hoy tenemos sobre nuestro pueblo y nuestro patrimonio. En el marco de la charla 5 grandes investigadores de Rapa Nui, organizada por la Corporación de Arte y Cultura, hoy, nos acompaña nuevamente Carlos Paoa Juque, investigador, conocedor de la historia de nuestra isla, quien compartirá con nosotros interesantes recorridos por la vida y el legado de nuestro patrimonio, y de los investigadores que dedicaron esfuerzos para el estudio de nuestra cultura Rapa Nui. Conversaremos también sobre la relevancia de estos investigadores y el impacto y sus aportes en la importancia de seguir difundiendo el conocimiento histórico de nuevas generaciones. Estimado público, hoy comenzamos Jarepeu Tupuna TV. Bueno, don Carlos, para comenzar, ¿cómo nace tu interés por la investigación y el estudio de la historia Rapa Nui? Bueno, la verdad, el interés personal que tengo sobre la cultura de la isla comenzó a los 12 años de edad. Increíblemente, no comenzó en la isla, comenzó en Santiago, Chile, a partir de la lectura del libro del padre Sebastián, La tierra de Jotumatua. Y bueno, desde ahí en adelante empecé ya con la colección de libros, de artículos, revistas, videos, etcétera, etcétera. Entonces soy un gran coleccionista del tema sobre la isla Pascua, desde muy niño. Oye, don Carlos, la charla que se llevó a cabo en la Corporación de Arte y Cultura tiene por nombre 5 grandes investigadores de Rapa Nui. ¿Cómo seleccionaste estos 5 investigadores que tienen en común? Bueno, la verdad es que esta selección habla por sí solo, porque claramente aquí tenemos 5 grandes personajes que moldearon la estructura del registro de la historia de la isla. Cada uno de estos personajes realmente aportaron con un tema en particular, ya único, que el otro no lo tiene. Por lo tanto, no es que yo hice la selección, sino que la historia de la isla habla por sí solo. Estos 5 grandes investigadores, ¿no es cierto?, son los pilares del registro de la historia de la isla, comenzando por Catherine Routledge, la exploradora inglesa que financió su propia expedición en 1914 y fue la primera persona en el mundo que se interesó en profundizar en detalle sobre la cultura de la isla Pascua. Perfecto. Luego tenemos al antropólogo suizo Alfred Métraux, que formó parte de la expedición franco-belga, que fue el líder de dicha expedición, que llegó 20 años después de la expedición inglesa de Catherine Routledge. Alfred Métraux, ¿no es cierto?, antropólogo suizo, radicado desde niño en Argentina y que tuvo una muy buena experiencia con los indios aborígenes de la Pampa Argentina. Y por eso es que Alfred Métraux se interesó por la antropología y bueno, finalmente formó parte de esta expedición que eventualmente pudo escribir un libro bastante importante que es Etnología de la isla Pascua, que dentro de muy poco estará disponible para el público de habla hispana, porque es un libro que se ha traducido al español por primera vez en más de 80 años. Perfecto. Luego tenemos la presencia del padre Sebastián, ¿no es cierto?, Así es. Que inicialmente llegó como científico lingüista para estudiar la lengua Rapa Nui, comisionado por la Universidad de Chile en 1935. Y bueno, la historia habla por sí solo, porque llegó a vivir en la isla durante más de 3 décadas y fue el hombre occidental de mayor influencia que haya tenido en la vida cotidiana de los nativos Rapa Nui durante 33 años.
Luego tenemos el cuarto personaje, que es Thor Heyerdahl, explorador noruego, que lideró la expedición científica de última generación de la época, en 1955, y llegaron un grupo de multidisciplinarios arqueólogos y que durante 5 meses realmente realizaron las excavaciones más espectaculares aquí en la isla en diferentes puntos. Ranoraraku, Orongo, Vinapú, El famoso Kon-Tiki. El famoso señor Kon-Tiki. Señor Kon-Tiki, que fue el nombre que le dio el alcalde de la época, Pedro Atán. O sea, es un nombre, ¿no es cierto? El nombre señor Kon-Tiki nace aquí en la isla de Pascua, pero nace del cerebro de Pedro Atán Pacomio, ex alcalde vitalicio. Y bueno, y el último personaje, ¿no es cierto?, de estos 5 grandes investigadores pioneros de la historia de la isla es el doctor William Thomas Malloy, profesor de antropología y arqueólogo restaurador de los sitios más importantes de la isla, que formó toda una generación de arqueólogos: Sergio Rapu, Sonia Jaoa, Claudio Cristino, Patricia Vargas, y por supuesto todos los otros arqueólogos norteamericanos que llegaron a la isla: George Gill, William Earls, Patrick McCoy, Charles Love, entre varios otros, que aportaron obviamente a estructurar, ¿no es cierto?, la investigación y el registro de la cultura de Rapa Nui. Bueno, todos estos arqueólogos e investigadores que vinieron a Rapa Nui dejaron su legado en todos los libros y toda la información que ellos pudieron obtener de la época. Pero desde tu perspectiva, ¿cuáles de estos investigadores tuvo un impacto especial, especialmente significativo en la comprensión de la cultura Rapa Nui? Es como muy difícil la pregunta, porque cuando hablamos de qué impacto, cuál fue el mayor impacto que tuvieron en la cultura, porque cada uno de estos personajes tuvieron un impacto distinto. Tal como yo les decía, de que cada uno de estos personajes aportaron con un tema que es distinto a la otra persona. Sin embargo, claro, todos estos relatos, todos estos registros de cada una de estas personas contribuyeron a que el registro de la isla de Pascua haya resultado en un resultado bastante perfecta o casi perfecta. Por ejemplo, el padre Sebastián, ¿ya? El padre Sebastián se especializó en la lengua y en la tradición oral. Entonces, esta fue su especialidad. Y naturalmente que el impacto de él, a través del libro La Tierra de Hotumatúa, fue como la primera fuente de información que muchas personas, a partir de los años 50, empezaron a tener sobre la isla de Pascua. Entonces, claro, ahí tenemos un impacto desde hace, ¿no es cierto?, 70 años atrás. Pero también tenemos el impacto, por ejemplo, de William Malloy, que a partir del año 1960 restauró los sitios arqueológicos de la isla, comenzando por Ahuaquibi, Tajay, Ahuacapu, Juriaurenga, Orongo, etc. Entonces, claro, aquí tenemos otro tipo de impacto. Claro. Son diferentes impactos. El impacto de William Malloy es más visual. Es lo que llama la atención del turista y del propio Rapa Nui cuando uno visita estos lugares. Y claramente uno se da cuenta de que para tener una mayor apreciación de los Moai tienen que estar en pie, porque estando en el suelo, por muy grande que sea el Moai, no impacta mucho. Claro. Entonces el tema de la restauración arqueológica de William Malloy, claro, aquí tenemos otro tipo de impacto, que el impacto visual, el impacto arqueológico, es el impacto de las ruinas arqueológicas. Thor Heyerdahl, por ejemplo, aquí tenemos otro impacto, que es el impacto de la difusión de las fotografías, de los libros, ¿ya? Y claramente, claro, hacia afuera, hacia el mundo exterior. Claro. Y claramente las imágenes que se publicaron en el libro clásico Aku Aku, que yo creo que superó los 50 idiomas, porque el libro Kon-Tiki llegó a traducirse hasta el día de hoy en 82 lenguas, que es uno de los libros a nivel mundial de mayor difusión.
Con Tiki. Con Tiki. Ahora, Aku Aku claramente yo creo que superaría los 50 idiomas. Entonces, aquí tenemos otro tipo de impacto, el impacto de difusión, sumado a las fotografías en colores de muy buena calidad de los años 50, y claramente eso incentivó la imaginación de millones de personas alrededor del mundo respecto de la isla de Pascua. Ahora, claramente, si bien Alfred Métraux, que escribió tal vez el libro más completo sobre la antropología de la isla, que es Etnología de la isla de Pascua, y repito, el libro va a estar disponible en un par de semanas, aquí acá en la isla, y traducido al castellano, por primera vez en la historia. Una gestión propia que realicé a partir del año pasado, y finalmente este libro esta traducción ya dio sus primeros frutos, salió de imprenta y va a estar disponible, ¿no es cierto?, unas 2 semanas más probablemente. Pero ¿qué es lo que pasa? De que Alfred Métraux siempre fue una persona de bajo perfil. No tuvo un impacto de masa, de mayor difusión, pero sí hablamos en términos académicos y cuando hablamos de investigación antropológica, déjame decirte de que el libro de Alfred Métraux es una lectura obligada, porque allí aparecen todos los detalles de la antigua cultura de la isla Pascua. Ahora, respecto de Catherine Routledge, bueno, el año 2014 se cumplieron 100 años, ¿no es cierto?, de su llegada a la isla en 1914. Y a partir del 2000 en adelante, acercándonos al 2014, al cumplirse los 100 años de su llegada, ahí como que tuvo una mayor difusión respecto de la presencia de Catherine Routledge. Y lo importante de ella es que recogió el testimonio de los últimos ancianos sobrevivientes que nacieron en el siglo XIX y que presenciaron la llegada de los barcos esclavistas, ¿ya? Y que abrazaron el cristianismo ya siendo adultos y casados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Catherine Routledge obtuvo este testimonio de estos últimos ancianos que murieron mucho antes que llegara Sebastián Engler, Alfred Métraux, Heyerdahl y Malloy. Entonces, como te digo, cada una de estas personas aporta un tema diferente del otro, ¿ya? Repito, Malloy, arqueología. Sí. Heyerdahl, difusión mundial. Sebastián Engler, lengua y tradición oral. Claro. Y Catherine Routledge, ¿no es cierto?, es el testimonio de los últimos sabios ancianos sobrevivientes que nacieron en el siglo antepasado. Y es bastante dramático el testimonio que dejaron estos personajes, porque hablan de guerras intertribales, canibalismo. O sea, Catherine Routledge los entrevistó. Entonces, allí está la particularidad, la especialidad, por decirlo de alguna forma, de Catherine Routledge. Pero además, y creo que estamos hablando de 1914, en una época en que las mujeres no se dedicaban a la arqueología, ¿ya? Y claramente Catherine Routledge se atrevió a aventurarse en esta única experiencia, porque ella no era antropóloga ni arqueóloga, sino que era historiadora, era licenciada en historia universal. Lo interesante de cada una de estas personas es que previo antes de su llegada a la isla, ellos tuvieron una experiencia con pueblos aborígenes de otros lugares. Ya, por ejemplo, tenemos este mismo caso de Catherine Routledge, mucho antes de llegar a Pascua. Ella estuvo investigando en Kenia, África, ¿ya? Por lo tanto, mucho antes de llegar a la isla, Catherine Routledge ya tenía una vasta experiencia respecto de cómo entrevistar a la gente, cómo indagar, ¿no es cierto?, la información, etcétera, etcétera. Alfred Métraux vivió durante su niñez en La Pampa, Argentina, y conoció a los indios huarpes, mapuches, tehuelpes, que vivían, ¿no es cierto?, en los alrededores de Mendoza.
Entonces, claramente, bueno, siendo su padre médico cirujano en Mendoza, cuando Argentina era una de las potencias mundiales a nivel mundial, fue allí como comenzó este interés de Alfred Métraux de estudiar antropología y eventualmente, claro, llegó a Pascua. Posteriormente regresa a América Latina y se especializa en los incas, Alfred Métraux. Y claro, tenemos, ¿cómo se llama este compadre? Señor Contiki, que se especializó, ¿no es cierto?, en la historia de los aborígenes del Perú y de Bolivia. Claramente una persona que creía en la inmigración sudamericana hacia el Pacífico. Así es. Claramente es una teoría errónea. Pero a lo que quiero llegar es que ellos tuvieron una previa experiencia, mucho antes de llegar, una previa experiencia con pueblos aborígenes de otros lugares, previo antes de llegar a la isla de Pascua. Y también el tema de William Malloy, en términos arqueológicos, ¿no es cierto? Él investigó las ruinas, ¿no es cierto?, de los indios norteamericanos, de los sectores de Nuevo México, Colorado, Arizona, etcétera. Entonces, claro, enfatizar de que, claro, en el marco del Día de los Pueblos Aborígenes, estos 5 grandes investigadores ya tenían una previa experiencia en la investigación de un pueblo aborigen determinado, pero en otros lugares. Por lo tanto, ya venían preparados. Por algo tú también decías que cada uno en sus aportes, cada uno en sus áreas, tuvieron toda esta información y es el porcentaje alto que tenemos para el conocimiento de la época en arqueología, en lengua. Exactamente. Vale decir, estos 5 investigadores aportaron con un tema, se especializaron en un tema específico que la otra persona no lo tenía. ¿Ya? Y entonces cada una de estas especialidades, Routledge con su testimonio de los verdaderos tupuna, ¿ya? Engler con el tema lengua y tradición oral, Métraux con el tema académico al escribir su libro Etnología de la Isla Pascua, cuando él se especializa en la cultura de la isla. Vale decir, ya todos sabemos que la cultura de Pascua es polinésica, pero Alfred Métraux, a través de su libro Etnología de la Isla Pascua, él analiza por qué la cultura de la Isla Pascua es polinésica. Perfecto. Que es el trabajo de un antropólogo, de buscar las evidencias para declarar que efectivamente este es el origen de esta cultura. Y bueno, ahora ya van a tener una sorpresa cuando llegue este libro, traducido al castellano, y por supuesto tenemos el factor restauración arqueológica, que los otros no lo tienen. William Malloy, con sus restauraciones emblemáticas, ¿no es cierto?, de las espectaculares plataformas que él restauró en la isla. Y finalmente tenemos Thor Heyerdahl, que por cierto, gracias a él llegó William Malloy a la isla de Pascua, que es su gran contribución, más allá del tema de la difusión y de las propias excavaciones arqueológicas en 1955 y la difusión mundial. Oye, muy interesante lo que dice sobre William Malloy y el aporte de haber restaurado todos estos sitios arqueológicos. Lo interesante de que están botados, tú dices que cuando uno ve el Nahu botado, no es la misma magnitud cuando uno los ve porque ver en horizontal o en vertical cambia totalmente la perspectiva de la plataforma en general. Por eso es que pienso yo de que, bueno, como el dicho, como aquel dicho que dice de que nunca es tarde para realizar un nuevo trabajo. Pienso de que el Ahu Tepito Cura debe ser restaurado, porque si bien el turista llega al lugar y le presta más atención a la piedra, pero en realidad lo más importante del lugar claramente es el Moai. ¿Por qué es importante el Moai de Tepito Cura? El Moai de Tepito Cura es importante porque es el Moai de mayor dimensión que haya sido trasladado hacia su sitio final, hacia su Ahu, hacia su plataforma ceremonial, y exitosamente levantado con un pucao. Ese Moai se estima de que su peso rondea más o menos las 82 toneladas aproximadamente. Es importante, sería sumamente importante restaurar ese sitio porque, en primer lugar, el turista y el público en general va
se va a dar cuenta de lo majestuoso que es el Moai, de lo grande que realmente es el Moai. Entonces, por eso que es importante restaurarlo, aparte de embellecer un poco esa parte, ese sector entre Poike y Anaquena, ¿ya? Y creo que nunca es tarde para realizar tal obra, así que, de hecho, habían llegado los recursos para restaurar de Japón, para restaurar ese ajo, pero le dieron importancia a otros lugares, porque se tenía que realizar las erosiones de algunos ajos que estaban situados en la costa, como Rungabá, Hagatetenga. Está más expuesto también ahí muy cerca a la de erosión. costa, Entonces destinaron esos recursos que se suponía que era para restaurar Tepito-Cura. Wow. Bueno, eso me lo dijo Rafael Rapu, y lo restauraron para mitigar, ¿no es cierto?, la erosión de estos sectores de la costa sureste. Hagatetenga, Rungabá, bueno, y otros lugares más también. Eso. Bueno, ahí dejamos esta instancia de Tepito-Cura, que podría también tener una aldea educativa para que el turista también vea cómo era cómo se vivía en ese tiempo también en Rapa Nui, con esta majestuosidad que es este ajú espectacular que tenemos ahí nosotros. Y es un lugar fácil de visitar, lo bueno que es fácil de visitar, y un lugar grande que se podría ahí restaurar. Te voy a invitar a ver la nota sobre estos grandes investigaciones en el conocimiento. Son las herramientas fundamentales para preservar la memoria de los pueblos. 5 grandes investigadores de Rapa Nui. Esta es la nota que se realizó en el Jarepeu Tupuna con nuestro gran invitado aquí, Carlos. Los invitamos a ver la nota. La charla de hoy día se trató sobre los 5 grandes personajes, 5 grandes pioneros, investigadores de la cultura de nuestra isla. En orden cronológico tenemos a Catherine Routledge, la exploradora de origen inglés, que llegó el año 1914. Luego tenemos al antropólogo suizo Alfred Mettraux, que llegó a la isla en el año 1934. Luego tenemos al padre Sebastián Englert, misionero capuchino que residió en Pascua durante 33 años. Luego tenemos al explorador noruego Thor Heyerdahl, que encabezó la expedición científica de 1955. Y por último tenemos al arqueólogo William Malloy, de origen norteamericano, responsable de las restauraciones de los sitios más emblemáticos de Rapa Nui. Me pareció bastante importante el número de personas que llegaron acá. Y eso da cuenta del interés que persiste en nuestra comunidad de querer aprender más sobre la historia de la isla. Entonces, la asistencia fue bastante interesante porque se nos hizo pequeño el sitio. Y creo, bueno, hay que resaltar, ¿no es cierto?, el interés que la comunidad tiene sobre el tema de la isla. Sobre todo ahora que hay mucho turismo, llegan hartos turistas y quieren realmente saber la información sobre la cultura de Rapa Nui. Hoy vine a presenciar esta charla porque me pareció muy interesante, sobre todo por estos pioneros, ya que son unos representantes relevantes de nuestra cultura también. Y me pareció interesante porque es una persona que sabe mucho, así que por eso también vine, porque me parecía muy enriquecedor recibir información sobre esta persona. Bueno, primero que nada por escuchar aquí a uno de los grandes maestros que hay en Rapa Nui en torno a la historia que se ha construido, don Carlos Pavón, y saber sobre estos 5 grandes investigadores que ha tenido la isla. Creo que es súper importante el trabajo que hicieron para la isla y con las personas de la isla, y qué aportó cada uno a lo largo del tiempo, porque cada uno vivió un periodo distinto
y tuvo un aporte muy diferente uno al otro, tal como lo mencionó don Carlos Pava, y creo que eso es de suma importancia más para las personas que no conocemos tanto sobre estos historiadores. Bueno, el haber venido a este conversatorio es también muy importante para mí porque sirve para complementar los conocimientos acerca de la hermosa cultura del pueblo Rapa Nui. Bueno, ha sido una exposición muy enriquecedora, producto de que se ha contado parte importante de lo que es la historia de la isla y también con distintos antecedentes y personas que han venido a aportar, pero que en conjunto también de los habitantes de este lugar se han logrado objetivos que hasta el día de hoy se mantienen, como poder preservar tanto el arte, pero también sitios ceremoniales y entre otras estructuras que son tan propias de la cultura Rapa Nui. Y vine hoy día a la charla de Carlos Pava porque quería, aprender más de la cultura y de un tema tan interesante como los arqueólogos, que fueron, los primeros, que es algo súper significativo, y también hablaron de la cronología, que es algo muy importante, y lo explicó de una manera muy ordenada y muy profunda, entonces nos dejó todo súper claro y es muy importante también anotarlo, encuentro, porque son muchos datos que dijo, para no confundirse. No, el mensaje es simplemente que sigan investigando, que dediquen tiempo para la lectura, pero además complementar la información dialogando con la gente, con otros guías, con otros científicos y naturalmente asistiendo a todas estas charlas que realmente contribuyen al conocimiento no tan solo de su propia cultura, sino que también eso muestra más el orgullo que pueden sentir de sus propios antepasados. Bueno, ahí tuvimos esta hermosa nota de nuestro equipo y que resalta un poco la información y todo lo que tuvo que ver con las charlas. Carlos, te pregunto, ¿cómo estuvo la afluencia de público? ¿Cómo estuvo el público en la charla que realizaste en Harepe Utupuno? Bueno, lo encontré bastante positivo porque creo que llegaron un poquito más de 50 personas. ¿Ya? De hecho, creo que faltaban sillas, claramente. Y conversando con las personas encargadas del Centro Cultural, claro, la charla lo hice a través de una pantalla LED, ¿cierto? De, 50 pulgadas, algo por el estilo. Pero claro, conversando con las personas encargadas del Centro Cultural, ellos tenían también la pantalla gigante. Más grande, sí. Entonces, de hecho, ellos estaban evaluando de que para una próxima charla se va a tener que utilizar la pantalla grande, la pantalla gigante, porque realmente fue, considerando que son más de 50 personas, claro, y que faltaban sillas, entonces la pantalla grande obviamente va a servir mucho más. Claro, para presentar mejor la información. Claro, y sobre todo cuando hay mucho público, pero estuvo súper interesante, súper atento. La gente estuvo muy entusiasmado y por supuesto de que, bueno, algunos también hicieron algunas preguntas. Pero claramente para una próxima charla creo que voy a tener que improvisar alguna sorpresa, vale decir, más allá del tema de estos 5 grandes investigadores. La historia de la isla ofrece muchas novedades, claro, muchas sorpresas, entonces creo que voy a tener que improvisar estas sorpresas con otras historias sobre Pascua que claramente a esta comunidad le va a interesar. Al público objetivo. Al público en general. Por ejemplo, me atrevo a decir una sorpresa, ¿ya? Hasta hace muy poco estuvimos averiguando con Cristian Moreno respecto de un señor de Rapa Nui, ya, de nombre Moisés Tujereveri. Moisés Tujereveri fue el último ariqui de la isla.
y él fue guardia marina del buque escuela Baquedano. Wow. Y es el primer Rapanui en dar la vuelta al mundo. Wow. Comprobado. Comprobado. Hasta hace una semana atrás. Ya. Moisés Tuve Hereveri, que es el patriarca de la familia Hereveri, ¿ya? Entonces, claro, pude haber preparado algún PowerPoint de un par de minutos sobre este personaje, porque hay una historia bastante interesante sobre la época de 1900, bueno, desde la época de la muerte del rey Iriro, 1898, a la elección de Moisés Tuve Hereveri. Y claro, hubo una rebelión, la rebelión de Hereveri, la rebelión que nunca se dio a conocer. Atento ahí, público. Exactamente, porque existió la rebelión de Angata. ¿Y por qué se sabe de la rebelión de Angata? Porque el comandante de la Baquedano de 1914, de nombre Almanzor Hernández de la Fuente, hizo la denuncia correspondiente en Chile continental. Perfecto. Por eso se dio a conocer la rebelión de Angata. Y viceversa, ¿por qué no se dio a conocer la rebelión de Hereveri? Porque el comandante de la Baquedano, que llegó en 1902, de nombre Basilio Rojas, no hizo la denuncia correspondiente en el continente. Entonces optaron por simplemente destronar a Moisés Tuve Hereveri de su cargo de Ariqui. A un Ariqui no lo pueden deportar. Por lo tanto, lo invitaron a pasear. Dieron la vuelta al mundo. Porque no olvidemos que el rey Iriro fue supuestamente, presuntamente, envenenado en Valparaíso. Entonces, si repetían el mismo proceso con Moisés Tuve Hereveri, despertarían sospechas. Claro. Entonces, viajó por todo el mundo. Cristian Moreno siempre tuvo la sospecha de que Moisés Hereveri habría sido parte de esta dotación de Guardia Marina que dio la vuelta al mundo en 1903, 1904, 1905. Y efectivamente lo que Cristian quería comprobar era a través de un documento oficial. En 1905 se publicó un libro en Valparaíso, escrito por el doctor Santelices, y allí está escrito el nombre de Moisés Tuve Hereveri como parte de esta dotación. Este libro lo tengo en mi posesión. Cristian Moreno me llama y me dice: oye, este libro está a la venta, por si acaso no lo tendrás tú, revísalo. A lo mejor aparece el nombre de Moisés Hereveri. Y lo revisé. Y esta es una muy buena noticia para que la familia Hereveri lo sepa, que es el primer Rapanui en dar la vuelta al mundo. Wow. Conoció varias ciudades alrededor de este planeta. Mira, hay otra información que va a estar en una próxima charla ahí como una información que no está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Mira. Exactamente. Interesante ahí. Hablando de cosas interesantes también, te quiero invitar a nuestra segunda nota que es de Tauho'ou, la celebración de Año Nuevo Ancestral para la cultura Rapanui. Una fecha cargada de simbolismo en el marco del inicio de un nuevo ciclo que nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con la naturaleza, la comunidad y el legado de quienes nos preceden. A continuación, querido público y también Carlos, quiero invitar a la segunda nota del Tauho'ou. Katangi te poki te kahu o te waka. Katangi te poki te kahu o te waka. Momimiro i te hanga o te kainga. El Tauho'ou es una celebración del Año Nuevo. Principalmente nosotros como Ho'ona'a, el enfoque que le damos primero es de celebrar este Año Nuevo, Rapanui en este caso, la llegada también del solsticio de invierno. Si bien es cierto, este espacio también tiene que ver con uno de los cambios del solsticio de invierno y solsticio de verano a través del sol. Si bien es cierto, nosotros lo que hicimos en este lugar como Ho'ona'a Areu, y estamos muy contentos, es que hicimos Ha'i, es como abrazar este lugar y dejarlo como un lugar fijo donde podemos hacer esta celebración. Si bien es cierto, es una alineación al sol, nosotros lo que hacemos es entregar el conocimiento a nuestros niños que dentro de este tiempo de junio ocurre este solsticio de invierno y que se puede medir de distintas maneras, desde la llegada de la Pleiades de Matariki hasta cómo
desde las plataformas de los AJUS, cómo nos anuncian a través también del Sol. Y eso es lo que queremos y que hemos transmitido durante estos 8 años a nuestras nuevas generaciones. Contarles que esta iniciativa nace a partir también de las mismas familias que fundan nuestro Honga Areo y con la iniciativa de que esto vaya preservando en el tiempo hacia nuestros niños del Honga y nuestras nuevas generaciones. Y Orana Corúa, hoy día venimos al Museo Rapa Nui, se dice presente en la celebración del Tau Ho'ou. Venimos con la Academia de la Lengua Rapa Nui, una colaboración conjunta a entregar material educativo sobre las estrellas que hoy día aparecen en el cielo. Hoy en día, en el mes de junio, tenemos todas estas estrellas. También trajimos láminas para los niños para que puedan identificarlas y verlas después aquí en los telescopios grandes en la noche. Este material educativo habla un poco más de la importancia de las estrellas del cielo hoy día en el mes de junio y por qué hoy se celebra lo que estamos celebrando hoy día, que es el Tau Ho'ou, que es la aparición de las matariques en el horizonte detrás de Poike, en donde inicia un nuevo ciclo, un nuevo periodo para plantar, para pescar, que es un Matahiti Api, un año nuevo en la cultura Rapa Nui. Y la verdad es que me ha parecido algo muy bonito, siento que es importante para la gente que viene del Conti introducirse más en la cultura Rapa Nui. Fue algo muy bonito, a mí personalmente me pareció hermoso. Claramente no entiendo lo que van hablando dentro de lo que muestran, pero de igual forma se siente, es una cosa que se siente acá. Y me gustó mucho una nota, como un reportaje donde comentan de una escuela donde le enseñan a los niños a hablar su lengua materna. Creo que eso es súper importante para mantener viva la cultura de esta isla tan bonita. Así que estoy súper feliz de estar aquí. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy día. Hoy tuvimos la oportunidad de presentar distintos stands. Dentro de esos stands también pudimos presentar trabajos de nuestros niños del Honga, de la Academia de la Lengua, la STP, Poki Genua, nuestros sabios también, nuestros educadores. Las estrellas con Nicolás Pagarati también y su hermano. Bueno, contarles también que nuestros niños también logramos hacer nuestro círculo de oralidad donde damos inicio a nuestra actividad. Posterior a eso, los niños de todos los niveles hicieron su representación y posterior a eso terminamos y culminamos con una actividad de cierre con las educadoras. También hoy nos acompañaron también nuestras familias con una pequeña recepción, con una pequeña sopita que el día lo amerita. Bueno, principalmente agradecer de que esta instancia la sigamos fortaleciendo. Estamos muy contentos como directora, profesora y también mujer de Rapa Nui en esta instancia en donde lo que tratamos también de entregar a la comunidad es transmitir a nuestros pequeños. Por eso también el foco más importante para nosotros en esta ceremonia es enfocarla en nuestros pequeños del Honga Areo. Bueno, ahí teníamos la nota realizada por nuestro equipo. Hermosa celebración Tau Ho'ou. Como siempre, todos los años mandar un gran abrazo y un saludo a Niki ahí, Tuki, que estuvo, a Baitiare también ahí, que estuvo a cargo de esta actividad, y a todos los que participaron, a todos los visitantes que fueron a ver, y especialmente a todos nuestros niños también que están siempre ahí del Honga Areo compartiendo sus actividades y compartiendo todos sus saberes que practican todo el año con nuestros visitantes y con nuestra gente. Así que Maururu Niki, Maururu todo el equipo y toda la gente que estuvo presente en esta actividad. Ahora los quiero invitar a nuestra cartelera artística de esta semana del 13 al 20 de junio. En la Sala Museo Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos de Rapa Nui, de martes a sábado. También ya se abrieron las postulaciones al taller de inglés de la Corporación de Cultura Rapa Nui, inscribirse en el número en pantalla. Y queremos seguir invitando también a todos nuestros agentes culturales, artistas, grupos, que nos envíen sus panoramas para poder compartirlos en nuestra comunidad, en nuestra cartelera cultural. Ahora volvemos con nuestra última pregunta, Carlos, contigo para hacer este cierre de nuestro hermoso programa, interesante programa que tuvimos hoy. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la comunidad sobre la importancia de investigar, del saber, de conocer el valor de nuestra historia Rapa Nui? El primer mensaje sería
leer lo que más se pueda sobre la isla. Entonces, claro, no existe el libro perfecto en general, en términos generales, pero creo que cada libro tiene un aporte especial por muy malo que sea catalogado, pero siempre hay algo positivo que puede aportar cada libro que aparece sobre la isla de Pascua. Pero el mensaje es simplemente informarse, leer y compartir la información. Compartir la información, hablar con los guías, ser solidario también con la información. Perfecto. ¿Ya? No guardarse, sino que ser solidario para que las otras personas puedan compartir y también estar abierto a las propuestas, a las teorías que a uno le llegan, ¿ya? Porque nadie es perfecto. Claro. Y por supuesto de que cualquier teoría, cualquier hipótesis, bienvenido sea, para así en conjunto llegar a un consenso respecto de la historia de la isla. Eso, informarse, leer mucho y siempre estar atento a las nuevas publicaciones. Pero ahora lo más novedoso que les puedo contar ahora es que se viene la publicación de Etnología de la isla de Pascua por primera vez en la historia a partir de su primera publicación. Eso hay que buscarlo por internet o llega acá en algún... Bueno, hay lugares que venden libros acá. Pues hay que sí, por supuesto. Sí. Bueno, el libro ya salió de imprenta. Todo depende de la carga a que llegue a la isla de Pascua. En el mes de julio, a principios del mes de julio sería... No se sabe una fecha exacta, pero más o menos alrededor del 10 de julio se propone el lanzamiento. Del libro de Ethnology of Easter Island o Etnología de la isla de Pascua. Bueno, de hecho se imprimieron en ambos idiomas, pero por primera vez en castellano. Perfecto. Ya va a estar súper interesante y claro, aquí tenemos un libro que por décadas fue como la fuente principal de información de muchos investigadores, porque fue publicado en el año 40. Y de hecho, gracias a ese libro, el padre Sebastián pudo agilizar su propio libro, La Tierra de Jotumatúa. Wow, mira, hay una base importante ahí. Absolutamente. Entonces, nuevamente, respondiendo a tu pregunta, simplemente leer, compartir información y ser solidario con la información que uno tiene sobre Pascua. Bueno, qué buen consejo ahí, muchas gracias, te agradecemos como corporación, te agradecemos también aquí como equipo de haber compartido toda esta información de los talleres que tú propones, de las charlas. Son totalmente interesantes, invitamos a toda la comunidad a participar de eso y a informarse, a leerle a los jóvenes, a los niños, y mientras más información tengamos, más vamos a saber cómo responder y tener para saber de nuestra cultura Rapa Nui. Así que terminamos nuestro programa por el día de hoy, muchas gracias y orana korua maururu. Y orana.